Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el check. Camilo, aquí está el check. La lucha continúa. La victoria es cierta. Patria o muerte. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. Conversación a la hora, un podcast con el historiador y periodista Ernesto Línea Díaz. Cercanía Martí. Echo de menos a aquellos maestros humildes afanados en inculcar en sus alumnos los valores cívicos y patrióticos representados en José Martí. Cuando de su propio bolsillo dedicaban un monto para obsequiar libros a sus educandos como estímulo en sus estudios. De aquella época ya distante conservo varios ejemplares. Jamás me desprendería de ellos. Amo en particular uno, ya con sus páginas amarillentas y varias veces restaurado, Martí, hombre, una biografía de nuestro apóstol, escrita por Gonzalo de Quesada y Miranda. A tu labor rendida en el concurso sobre Martí, se te otorga este libro. Se lee en la primera página como dedicatoria de Honoria Guerra Gallosa, aquella maestra de primaria respetada y recta. Y es que Martí debe acompañar a cada cubano desde la niñez, de por vida. No basta con citar frases y versos, con recordar pasajes de su existencia breve e intensa. Su pensamiento ético, político, social es nutriente e inagotable. La temprana muerte en combate de José Martí asestó un golpe brutal a la guerra del 95 apenas reiniciada y que él organizó con paciencia y esmero. La intervención norteamericana, cuya amenaza tantas veces Martí advirtió, puso fin a la opresión colonial española y dio paso a una etapa de dominio de Estados Unidos en Cuba. Contra el peligro del naciente imperialismo alertó Martí con extrema lucidez, y a 170 años de su nacimiento sigue dándonos claves de notable vigencia. Fue un hombre crucial en la formación de la conciencia nacional. Cada vez debemos sentirnos más cerca de aquel poeta, escritor, pensador, líder político y ante todo ideólogo de la Revolución cubana. Martí es patria, y a ella nos debemos, sobre todo en tiempos tempestuosos, cuando hay que mantener firme el remo de proa. Justo cuando el país conmemora el 170 aniversario del natalicio de José Martí, nuestro héroe nacional, el podcast Conversación a la Hora con nuestro querido Ernesto Limia dedica sus minutos a hablar sobre el maestro, el escritor, el patriota, el apóstol José Martí. Le doy la palabra, le cedo el micrófono al anfitrión, el investigador, periodista, profesor Ernesto Limia. Muchas gracias por la invitación y la extraordinaria oportunidad siempre de compartir en Radio El Reloj, esta emisora emblemática de nuestro país que tenemos que cuidar todo. Hablar de Martí. Hablar de Martí para que nos sirva en el presente, además. Así es. Para que la historia no sea algo de estante, ¿no? De algo arqueológico. Martí nace en una Cuba traumada, porque se ha producido durante varios años un movimiento político anexionista que tiene como colofón la expedición de Narciso López, y Narciso López ha sido ejecutado. Y con eso se acaba ese espíritu insurrecto que no era independentista, que aspiraba a la anexión de Cuba a Estados Unidos, pero que puso en jaque a las autoridades españolas durante varios años. Las conspiraciones anexionistas, que empiezan a finales de la década del 40, pero terminan con la ejecución de
de Narciso López en La Cabaña. Ahora, ya en el país entonces no hay proyecto. En el país no hay proyecto. Porque todavía no hay un segmento independentista. Y lo que está haciendo España es perfilar una educación cada vez más pro-española, precisamente para evitar estos conatos que ha sufrido durante varios años, esas conspiraciones que tuvieron especial fuerza en la parte occidental del país, entre un núcleo de intelectuales, hacendados, en el que, por cierto, estuvieron vinculados varios de los más importantes intelectuales hacendados del país. Cirilo Villaverde, Aldama, Rafael María de Mendive, sí, Miguel Teurbe Tolón, sí, varios tuvieron. Y en ese momento, en que no hay horizonte, José La Luz y Caballero está enfermo, lleva varios años, tiene una enfermedad terrible, se llama cicastenia, que es una... José La Luz es neurótico, pero esa neurosis es de una fuerza tal que le provoca cálculos en los riñones, que lo ha consumido, un hombre atlético se ha consumido a la nada. Y a su vez que había perdido a su hija de 15 años, que fue un golpe terrible, decide que tiene que tomar partido por Cuba y crea el Colegio El Salvador. Y en el Colegio El Salvador empieza a fundar una escuela cubana. Y Martí nace en ese contexto. En un Luz y Caballero que no está pensando en ese instante, que está pensando en el futuro. Uno de los grandes pedagogos cubanos, además. Que está pensando en el futuro. Y uno de los grandes revolucionarios cubanos. Que ha tenido que labrar el alma cubana en silencio. Porque además detesta la palabrería. Es un tipo de una profundidad de pensamiento filosófico muy grande, pedagógico, pero esencialmente es un formador de hombres. Y tiene como propósito generar un país en el que la justicia sea el sol del mundo moral. Y desde que él es muy jovencito, Félix Varela había dicho que ese ideal, para conseguir ese ideal, había que trabajarlo desde la escuela primaria, desde la enseñanza primaria. Por tanto, el Colegio El Salvador son niños de la enseñanza primaria. En los primeros años está formándose, pero ese Colegio El Salvador va a pasar gran parte de la generación que en el año 1868 se va a la guerra. Claro, la formación que tuvieron incluido también el mismísimo Ignacio Agramonte. Ya había estado en sus manos Perucho Figueredo en el Colegio de Carraguao en 1834, donde Perucho Figueredo, en el examen final de la clase de música, la tarea, es decir, la prueba final fue hacer un himno. Es decir, Perucho Figueredo aprende a hacer himno en el examen final en la escuela de José La Luz y Caballero. Que por cierto, el examen era que el alumno hacía la música y el maestro la letra. Perucho lo primero que hace del himno nacional de Cuba es la música. Sí. Es decir, por tanto, ¿quién lo enseñó? La escuela de José La Luz y Caballero. ¿Sí? Entonces, en esa escuela de El Salvador hay dos cosas esenciales. Una es que Felipe Puey, uno de los profesores que todo el mundo en Cuba conoce como un naturalista, etc.,
ha hecho el manual de geografía porque estudian los muchachos. Y ese manual de geografía dice que el hecho más heroico de la historia de nuestro continente es la independencia de Sudamérica. Y dice que el más grande héroe de nuestro continente es Bolívar. Y a su vez, en ese colegio de El Salvador, hay un profesor que combatió con Bolívar. Entonces, ese sentimiento se va extendiendo hacia la capital. Va irradiando en las almas. De hecho, cuando Luz muere, el capitán general declara por primera vez una cosa insólita. En 1862, Martí tiene 9 años, declara 3 días de duelo nacional. Y además pone la carroza de la Capitanía General a disposición de llevar el féretro. Yo conté un día la distancia entre el Colegio de El Salvador al cementerio Colón, hay 6 kilómetros. El mismo capitán general ya lo reconoce entonces. Lo reconoce. Después escribe que si no hacía eso, él había hecho eso evitando un problema político, porque la muerte, él estaba claro que Luz había despertado un sentimiento de cubanía tan profundo que era conducente al independentismo. Y tenía razón. A Luz lo tiende en el propio Colegio de El Salvador en su catrecito. Y es la primera vez que un niño de 9 años que se llama José Martí llora. Y cuando hay que llevar el féretro para el cementerio, aquellos muchachos, entre los que se juntaba Ignacio Agramonte, que se habían formado con el padre del alma cubana, deciden que no se va en una carroza española y se lo llevan al hombro, cayéndose a codazo, disputándoselo hasta el último instante. Martí crece en ese clima y crece más, porque cuando empieza en la escuela primaria, la escuela que da es Rafael, es quienes están en esa escuela. El director Rafael María de Mendive, alumno de Luz, pero ahí está también, que termina en el anexionismo, pero fue un discípulo de Luz y algo impregnó también el alma Martí, José Ignacio Rodríguez, y ahí está también Antonio Zambrana, alumno de Luz. Sí, el colegio en el que estudia Martí no solo se impregna de ese hálito que dejó Luz en la pedagogía cubana, no. Se impregna directamente con los maestros formados por José Luis Caballero. Grandes patriotas. Estamos en un momento en que el país está formado por una vanguardia intelectual de la burguesía, de hacendados y terratenientes, porque los pobres no tenían escuela. Así de simple. Para que Martí estudie, Rafael María Mendive le dice al padre de Martí, porque además Martí nace en un hogar muy humildísimo. Martí por la naturaleza no está llamado a ser un intelectual. Martí por la naturaleza política, por la vida. No, a Martí lo lleva ese espíritu de Mendive, formado por Luz, formado por Varela, de construir un país con gente de gran sensibilidad. Y Martí sí tenía eso. Desde muy pequeño, un muchacho con gran sensibilidad. Pero estamos hablando que ese pequeño de gran sensibilidad que se va a formar en la escuela cubana, que tiene a Luz y a Varela como fundamento, es un niño de las bases populares de este pueblo. Por tanto, por primera vez en la historia de Cuba, las bases populares cubanas empiezan a tener la esperanza de un intelectual. Hasta ese instante, los intelectuales son de la burguesía. Y cuando se lanza el 10 de octubre de 1868, que ese niño tiene 15 años, todavía hay gente que está
enrarecida en un clima que no sabe si es España, si es Washington, claro, sí. si es no sé qué cosa. Y Martí lo pone claro, el dilema es Cuba o Madrid. Ese es el dilema, no hay otro. Cuba o Madrid. Estados Unidos no tiene nada que pintar. Cuba o Madrid. Y dice aquella cosa tan linda, el amor madre a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. El odio invencible a quien lo oprime, el rencor eterno a quien la ataca. Porque se siente cubano, porque está orgulloso de su raíz cubana, porque es un valenciano nacido en Cuba, que ha crecido en un país que se ha ido construyendo a sí mismo en contra de la voluntad peninsular. Y le duelen los males de la sociedad. Y le sufre los males de la sociedad. Ha visto cómo maltratan a un negro, esclavo, en un viaje que hace con el padre. Ha visto una sociedad escamoteada por la colonia. Ha visto a voluntarios en medio de comenzar la guerra campear por su respeto en La Habana. Y mientras muchos tienen miedo y empiezan a emigrar, y los reformistas aquellos, los Aldama y los Alfonso, todos esos millonarios huyen, despavoridos, asustados como ratas. Él desafía al cuerpo de voluntarios con 15 años, y cuando lo cogen preso, y el padre, que ha sido duro en la crianza, que ha sido muy duro, que le ha dado una crianza como para que sea un macho bien fuerte, y lo ve llagado y sucio, y de haber tenido una peste horrible, y se tira al piso de rodillas llorando. Martí no llora porque está orgulloso de ser un revolucionario cubano, porque está orgulloso de estar preso por defender las ideas de Céspedes, las ideas de independencia. Y lo cree justo, si es el castigo por ello, lo cree justo, lo está asumiendo. Y tiene 15 años. Ese es el tipo que después, cuando le dan la libertad, a cambio de que se vaya a España, estudia para formarse como abogado. Tiene esa posibilidad y se forma como abogado. Y no puede regresar a la guerra cuando ya prácticamente está acabando, porque tiene un compromiso con la familia. Están en México, se están muriendo de hambre, y tiene que ayudar al padre. Tiene que posponer la patria en ese instante. Tiene que posponer la patria en ese instante. No le queda otro remedio, porque no puede existir patria si no hay familia. Tú no puedes decir que tú amas a la patria si tú no amas entrañablemente a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Tú no puedes decir que hay patria si tú no te sensibilizas con la gente tuya que está sufriendo, que está necesitada. Y tiene que posponer, porque además tampoco en ese instante la patria está en una posición que él cree que pueda ser decisiva, porque los cubanos en ese instante están fajados en la manigua entre ellos. Le han dado el golpe de Estado a Céspedes, ha muerto a Gramonte, hay vacilaciones, han votado de las villas a Gómez diciendo que era extranjero y ponen a Rolós de jefe, que era polaco. Esas contradicciones internas que tanto daño. Entonces, Martí tiene que, cuando se acaba la guerra, como dice él, que los cubanos tiran la espada, y empieza de nuevo la reconstrucción del ideal independentista, está en la primera línea del combate. En la primera línea del combate. Céspedes sigue siendo su paradigma junto con Agramonte, y construye, empieza a construir la patria futura desde la raíz de Luz, y antepone la patria de Luz y Caballero a la de Montoro, que es una patria autonomista, con el ideal de Céspedes y Agramonte como precursores de una manera de encontrar esa independencia, que es con la lucha armada. No hay nada que hablar.
Las palabras El están camino. dichas. Cuando fracasa el plan Gómez Maceo, porque está mal concebido, porque está mal dirigido, porque está mal preparado, y él toma distancia, lo hace con dolor, porque sabe que se está distanciando de dos tipos extraordinarios, de dos tipos sin los cuales Cuba no puede llegar a su independencia, de dos imprescindibles, que son seres humanos que han sufrido, que han vivido realidades que Martí comprende, pero ellos todavía no lo conocen. Y como no lo conocen, no lo pueden respetar. Y ese respeto, esa relación, ese cariño, se va tejiendo en el camino. Y llega un momento en que Martí se da cuenta de que es la hora de recomenzar. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. Coge y empieza a construir, a tejer esa alma con los pobres de la tierra, enseñándole, alfabetizando a los tabaqueros negros, cubanos y puertorriqueños pobres en Nueva York y Filadelfia, que convertía en clases más que alfabetización, convertía aquellas clases en un fenómeno cultural. Era de verdad el aula, un centro cultural, al que fueron varios de los más importantes intelectuales del continente. Ya Martí en ese instante está reconocido como uno de los más importantes intelectuales del continente, una de las grandes personalidades intelectuales del continente, y está entregado a cuerpo y alma a los pobres de la tierra. Lo escribe en los versos sencillos: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra. Por tanto, ya en esa concepción martiana hay dos troncos que confluyen en el aporte cubano a la teoría revolucionaria, que es la justicia como sol del mundo moral, que Martí aprende de Luz, y los pobres de la tierra como brújula de la lucha revolucionaria, que lo aprende este pueblo de Céspedes, Agramonte y Martí. Y a la hora de organizar la lucha, esas son las bases con las que va a constituir su partido. Tiene un problema de financiamiento. Dice: no lo busquemos con los burgueses, hagamos la guerra entre nosotros, cada uno. Yo puedo dar 1 centavo, yo doy 1 centavo. Tú puedes dar 2 pesos, tú das 2 pesos. Y los pobres de la tierra financiaron su guerra, financiaron su revolución. Y cuando Martí hace el Partido Revolucionario Cubano, no lo hace solo por organizar, no, lo hace para organizar desde la guerra, que el día que haya paz, no sean abandonados los pobres de la tierra. Porque el partido se ha ganado con su acción, no solo organizadora, sino también en el campo de batalla. Por eso es bien a la guerra, el prestigio necesario para seguir en la paz, conduciendo los destinos de la República. Es válido en estos días traer esas esencias también, Limio, para no perder la brújula. Para no perder la brújula. Para no perder la brújula. Entonces, esa idea tiene que tener un fundamento político, ideológico, y funda patria, donde van a escribir blancos y negros, desde un lenguaje radical, revolucionario. Y aunque no puede adelantar en público, para no despertar a la fiera, el pensamiento antianexionista, antiimperialista, su prédica es profundamente anticolonialista y profundamente antiimperialista. Por tanto, Martí, cuando en 1895 convoca la guerra, tiene un partido sustentado en la voluntad de nuestras bases populares, con una vanguardia de conquistar la independencia de Cuba para hacer una república con justicia e igualdad social. Independiente. Una república independiente con justicia e igualdad social. Tiene el dinero para hacerlo, kilo a kilo, y tiene la voluntad de construirse como república, como nación, desde el campo de batalla.
donde estén todos, Con todos y para el bien de todos. donde estén todos, Así es. no solo la élite, donde estén los blancos, los negros, los pobres, los campesinos, donde estén todos. Un país para todos, no para unos privilegiados que hasta ese entonces habían llevado los destinos del país. Terriblemente muere antes de tiempo. Terriblemente muere antes de tiempo. En Dos Ríos. Cuando muere Martí, se puede ganar la guerra. Pero ya es muy difícil conseguir la revolución social. Queda un puntal. Queda un puntal. Que piensa igualito que comparte todas sus ideas, que comparte todos sus sentimientos, que han tenido desencuentros, pero han sido desencuentros por susceptibilidades personales, no por diferencias de ideas de ningún tipo. No existía entre ellos, no existía un milímetro de diferencia política, ni ideológica, que es Antonio Maceo, a quien Martí venera, ¿Cómo no? a quien Martí adora porque fue el salvador de la dignidad nacional en Baraguá. Así es. Porque tú no puedes decir que tú eres cubano si tú no defiendes esa cubanía con el orgullo de la resistencia. Sí es importante el orgullo de la resistencia. Lo otro es la cobardía. Lo otro es poner la rodilla frente a los imperios que han dominado el mundo desde siglos. Es que no se vale Desde tiempos antimemoriales. Tú no puedes pensar en un país, tú no puedes pensar con la construcción de un país pobre, sometido, sin resistencia. Y los sueños se construyen, los sueños no se piden, los sueños no se mendigan, la esperanza no se mendiga, la esperanza se construye y se construye con la patria. Y la patria no está para darte, la patria no es ara, la patria es ara, no pedestal. La patria es ara, no pedestal. Y ese orgullo se construyó en los campos de Cuba, cayendo la sangre, pero también se construyó levantando los sueños de la República. Cuando muere Maceo, cuando Maceo cae en Punta Brava, ya se han caído los dos puntales que llevaban sobre sus hombros los anhelos de nuestras bases populares. Se puede ganar la guerra, pero ya no se va a ganar de ninguna manera la revolución social. Y tampoco es inevitable que se metan los yanquis, como se metieron. Porque además no morían solo los dos baluartes de nuestras bases populares, los dos conductores de la revolución social, mueren los dos pensadores antiimperialistas. Exacto. Que tenían la claridad política y la claridad política y la cultura para percatarse de que no había libertad posible con un compromiso con los yanquis, que al final era de dominación, en aquel entonces colonial. Así es. Siempre vieron el Entonces, peligro colonial. en el imperialismo. Siempre lo vieron y contra eso trataron de luchar y lo dejaron plasmado en su obra, de hecho. Es hoy por eso que el pensamiento de ambos en nuestros días es tan preclaro y que no podemos olvidar. De ninguna manera plegarnos al imperialismo ni ceder. Cuba tiene que seguir siendo esa isla digna, creada, como bien dice, por José de la Luz y Caballero, con Félix Varela, quien primero nos enseñó a pensar, y con ese Martí patriota, aun cuando tuvo que vivir en el exilio, quizás por eso aprendió más el valor de la patria. ¿Qué tendrías que decirnos de eso? Que precisamente el sufrimiento del exilio le llevó a la convicción de que la construcción estaba dentro de la voluntad de los cubanos. Y lo hizo de todas las maneras posibles, desde la cultura, y desarrolló una obra cultural en toda su dimensión artístico-literaria, pero también política, jurídica, y desde la lucha armada, y desde la resistencia ideológica. Y por tanto, ese 28 de enero de 1853, la providencia nos entregó el tronco cultural
que sostiene los destinos de la nación. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma.